Bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Ahora vamos a seguir con lo que es los números expresados en palabras. Lo que se recomienda es que cuando se usen números que comienzan con una oración, un título encabezado, se coloque las palabras, bueno, los números, pero en letras, no como números. Por ejemplo, aquí 20 docentes participaron de la sesión. ¿En qué momentos se usan los números como números? Solo en los cuadros o en las ecuaciones. Generalmente hay que colocar la palabra completa de la expresión. Igual, en fracciones comunes es una quinta parte de la clase asistió. Eso es cuando son partes de la redacción. Eso porque, acuérdense que las normas APA han sido contempladas para ciencias sociales. En ingenierías el uso de números es más frecuente en los artículos. Tienen una explicación mucho mayor porque es central en ese caso. En cambio, en las normas APA el uso de los números se coloca en palabras, no en números. Frases universalmente aceptadas, por ejemplo, como 12 apóstoles, también se colocan en palabras. Números expresados en palabras, bueno, las fracciones o los decimales, eso sí los podemos colocar con los números, los porcentajes, los números que proceden de unidades de medida, los años, las horas, fechas y puntuaciones de las escalas también se usan con números. Ahora vamos a entrar a la parte de las referencias y vamos a ver justamente todos estos temas. El uso de las referencias, qué se debe incluir y qué no, el formato de las referencias, algunos principios generales para el uso de las referencias, las abreviaturas, referencias con información incompleta, cuándo incluir el número de las referencias, qué es el DOI, el sistema DOI y los URL. Bien, ¿para qué sirven? Bueno, las referencias sirven para poder documentar con fundamentos teóricos las investigaciones, comprobar las afirmaciones que los autores realizan al momento de sustentar trabajos de otros investigadores y respaldar las interpretaciones de las investigaciones realizadas. Y también, sobre todo, para recuperar las fuentes citadas. ¿Qué no se deben incluir en las referencias? Bueno, todo lo que es comunicaciones personales, como llamadas, WhatsApp, conversaciones, y las frases de los entrevistados, porque eso se incluye como citas dentro del propio documento, no en el estado de las referencias. ¿Cuáles son los principios para colocar las referencias? ¿Qué datos deben tener las referencias? Primero es el quién, el cuándo, el cómo y el dónde. El quién es el autor, el cuándo es la fecha de la publicación, el cómo es el título y el dónde es la fuente. Todos estos son los datos generales que deben tener todo tipo de referencias, de cualquier tipo de documento, y deben ser en lo posible que tengan un lugar donde se pueda recuperar, ¿no? Como la fuente. El título es el cómo, todo documento tiene un título, y si no lo tiene, se puede hacer ciertas salvedades e interpretaciones, que es lo que vamos a ver, sobre todo de documentos de Internet. En algunos documentos de Internet no tienen ni autor ni título, pero se puede colocar se puede forzar crear un título para ese documento que puede que no llegamos a encontrarlo. La fecha y el autor. Esta es una lista de las abreviaturas, sus traducciones del inglés al español, porque acuérdense que las normas APA son creadas en inglés y son traducidas al español. Está la edición, que es revisión revisada, editores, sin fecha, páginas, volumen. Bueno, son ya elementos propios de las editoriales y de cómo estos elementos se traducen para colocarlos dentro de las referencias. Elementos faltantes, esta es una captura original del libro, en el que dicen, ¿qué pasa si, bueno, en el caso de todos los elementos presentes, la solución es colocar como ya los elementos que ya conocemos. ¿Qué pasa si nos falta el autor? Entonces, si nos falta el autor, no vamos a poner autor anónimo, vamos a colocar el título del documento que estamos encontrando. Se pone el título, la fecha y la fuente. ¿Qué pasa si nos falta la fecha? Bueno, si nos falta la fecha, vamos a colocar SF, que significa sin fecha. Entonces, autor, sin fecha, título y fuente. ¿Qué pasa si nos falta el título?
que nos falta el título, proporcione el autor y la fecha y describa la obra entre corchetes. Autor, fecha, y como nos falta el título, porque el documento no tiene título, voy a describir la obra. Si el texto que estoy encontrado es sobre, digamos, la música en los años 80, entonces voy a poner la música en los años 80. Yo le voy a crear un título, porque necesito un título. Entonces, puede que ese mismo documento lo puedan citar varios autores, pero con diferentes títulos, pero con descripciones similares. Entonces, con esas descripciones similares es que voy a poder encontrar ese documento, ¿no? ¿Qué pasa si me falta el autor y la fecha? Entonces voy a proporcionar un título, ¿no? Entonces coloco el título sin fecha y fuente. ¿Y qué pasa si me falta el autor y el título? Si me falta el autor y el título, voy a describir la obra entre corchetes y debo proporcionarle la fecha y la fuente. Esos son todos los elementos que me pueden faltar al momento de referenciar un documento. Sobre el orden de las referencias, eso ya es conocido, que se colocan en orden alfabético de la A a la Z, y si se tiene publicaciones de un mismo autor, se van enumerar por número de aparición del documento que se está citando. Por ejemplo, acá ven que 2021, todos estos documentos son del mismo año y del mismo autor. Entonces le voy a colocar A, B y C. Igual, en las citas va a ser Agaven 2021C, Agaven 2021B y 2021A. Del mismo autor, pero numerados con letras. Sobre el orden de las referencias, si se tiene varias publicaciones del mismo autor en orden, bueno, va de la más nueva a la más antigua, ¿no? Del 2021 al 2018 en este caso, ¿no? Las entradas de un solo autor se reciben de la siguiente forma, es, como dice ahí, es por la cantidad de autores y por fechas. Si citamos al mismo autor, pero con documentos diferentes y de autor y con otros coautores, es por orden de aparición. O sea, va el más nuevo al más antiguo, en todos los casos. Si se tiene varias publicaciones del mismo autor, bueno, esto es lo mismo. Sobre el orden de las referencias, los trabajos realizados por diferentes autores del mismo apellido, se coloca del más nuevo al más antiguo, sigue la misma lógica, y luego las iniciales del nombre, si el autor tienen el mismo apellido, porque sucede el caso de que hay autores que tienen el mismo apellido y hasta el mismo nombre, se colocan las iniciales del primer nombre, pero entre paréntesis el nombre del autor. Eso es algo, una excepción a la norma. Las referencias con prefijos, como en el caso de, bueno, eso sobre todo sucede en nombres en inglés, ¿no? Como Mac, ¿no? MC, Mac, son prefijos del nombre, pero forman parte del nombre, como McAllister, McDonald, McNeil, eso se conserva dentro del nombre. Cuando se presentan entradas con números, se ven de acuerdo a los números. Rodrigo II precede a Rodrigo IV. Hay nombres que son compuestos y son de esa forma. Se tiene que conservar. Cuando hay posiciones dentro de los nombres, por ejemplo, de la cruz, eso es un nombre, o del Carpio. El del es una preposición antes del apellido del nombre, pero forma parte del nombre y también se tiene que conservar. Si la entrada de la lista de referencias comienza con un número, podría ser el caso de la referencia sin autor, como acá, Bajadós y Rivas, y están los lugares que uno debe considerar antes de morir. Igual, se conserva de esa forma. Cuando se trata de referencias sin fecha, se debe preceder las referencias con alguna fecha. Entonces, si no encontramos la fecha, pero necesitamos una fecha de recuperación, es la fecha de consulta del documento. Nosotros le creamos la fecha. Si se tienen referencias sin fecha de los mismos autores, entonces eso ahí le vamos a colocarle igual en
los documentos de un mismo autor con el mismo año, entonces se coloca A, B, C, y se le coloca la descripción del documento, si es que no la tiene, o si la tiene, se coloca el nombre del documento. Estos son casos muy, muy raros de encontrar, pero pueden darse. Y en la mayoría de las investigaciones no van a encontrar estos casos tan particulares. Son casi únicos. Hasta ahora yo no he encontrado, por ejemplo, un documento que me referencie a este nivel, ¿no? Porque son casos muy particulares y raros. Generalmente, si no tienen fecha, si no tienen autor, si no tienen nombre, es que son de internet. Casi todos esos son páginas de internet o entradas de blogs, normalmente. Cuando incluir el número de páginas en la referencia se debe incluir de acuerdo al tipo de fuente citada. La fuente es parte de un trabajo paginado más grande o de un capítulo o de publicaciones periódicas. ¿Cuándo incluir fecha de recuperación? Esto es algo que sí deben tener en cuenta y hay bastantes errores. ¿Cuándo se incluye fecha de recuperación? Y se coloca fecha de recuperación. Cuando colocan fecha de recuperación o recuperado de, y ponen el URL, es cuando ese documento en el tiempo va a cambiar. Si pongo la definición de, a ver, no sé, una palabra, como está acá, ¿qué palabra es? No dice. Bueno, una definición de una palabra que está en el diccionario de la RAE, eso sí necesitaría fecha de recuperación porque puede cambiar esa definición de esa palabra. O cuando es una entrada de un blog. Entonces una entrada de un blog puede cambiar en el tiempo. Pero si es un documento ya impreso y publicado, entonces no le voy a colocar fecha de recuperación, porque eso no va a cambiar. Pero en las entradas de blog o los comentarios de Twitter, eso sí necesita colocarle fecha de recuperación, porque, digamos, acá dice 10 de febrero de 2019. Si entramos ahora a buscar la definición de la palabra saudade, bueno, saudade, que está en el diccionario de la RAE, pues ya no sea la misma. Entonces, en esta fecha sí era así, pero hoy en día, estamos 24 de febrero de 2023, puede que ya no sea la misma, haya cambiado. Entonces, ahí sí se necesita fecha de recuperación. Entonces, fecha de recuperación solo si el documento va a cambiar en el tiempo o su definición va a cambiar. ¿Qué es el DOI? Todos los artículos científicos y libros tienen el código DOI, que son siglas que significan Identificador de Objetos Digitales. Y sirve para almacenar el documento en un repositorio digital y también para poder acceder al mismo. Hay páginas que se dedican a buscar documentos por DOI. Y cuando ustedes también, cuando de aquí a unas semanas hagamos el taller de Zotero, van a ver que pueden encontrar cualquier documento solo con el DOI. Es copiar el DOI, pegarlo, y el programa comienza a buscarlo en internet en cuestión de segundos y les da todos los metadatos de ese documento. Entonces ahí se ahorran todo el proceso de estar llenando el título, el nombre, el año, la editorial, el abstract y otros metadatos que están incluidos dentro de los archivos de los documentos. Entonces, para eso sirve el DOI, para buscar un documento, para citarlo y para generar la lista de referencias. El DOI, ¿dónde se encuentra? Esta es una captura de Scopus. Aquí, todos los documentos tienen DOI. Todos los que son ya en bases de datos indexadas, hasta las tesis ya están teniendo DOI. Y con este DOI, lo que hace es, los programas sacan todos los metadatos de esta página. ¿Cuál es el metadato? El nombre de la revista, la fecha de publicación, el título de la revista, los autores, el abstract, las palabras clave y otros metadatos que están incluidos dentro del código DOI. Luego tenemos el URL. Bueno, eso ya todos lo conocemos, ¿no? Es un acrónimo que simplemente significa, bueno, no me acuerdo qué significa URL, Unique Referencia Line, algo así, es la dirección de las páginas web, esa es la página, el URL, y también con el URL pueden reconocer la fuente.
y los, ¿cómo se llaman? Los gestores de referencia también pueden extraer los metadatos a través del URL, pero eso depende mucho, mucho de cómo esté construida la página. La página web está construida con criterios de responsive design y todo eso, sí puedes hacerlo, pero generalmente hay páginas que no tienen los metadatos, y eso sí tienen que colocarlos de forma manual. Bueno, estas son algunas adaptaciones del inglés que ya las vimos. El estilo de escritura académica, eso creo que también lo vimos la semana pasada, los enlaces de tiempo, enlaces de causa-efecto, enlaces de adición, el uso de la puntuación. Hay un apartado en las normas que indica que se debe seguir los criterios de redacción propios del idioma, ¿no? Y nuestro idioma está regulado por la RAE. Entonces, la RAE, hay una serie de recomendaciones de cómo escribir tiempos verbales, el uso de mayúsculas, de siglas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como ya les había indicado desde el inicio, las normas APA es del 2019, comenzaron a implementarse en marzo de 2020, pero en 2020 vino la pandemia y se retrasó su implementación hasta el año 2021, y recién en el año 2021 comenzó a implementarse en todo el mundo. Y el manual con la traducción oficial al español apareció en el año 2022, en septiembre de 2022, y ya es completamente aceptado y difundido en todos los campos. Es de la Asociación Americana de Psicología, creado en el año de 1909, surgió como un folleto de 17 páginas dentro de la revista americana de psicología, es una de las más antiguas del mundo, y después pasó hasta el año 1952 en el que se crea el primer manual, ya como manual, como un documento aparte, y por eso radica la importancia y por qué es tan usado, porque fue el primero. El manual de Vancouver de ciencias médicas surge en 1971, justamente en la ciudad de Vancouver. Las ciencias médicas se pusieron de acuerdo de cómo iban a citar y referenciar sus documentos. Luego, las otras ciencias, el IEEE, que es para ingenierías, surge en el año 78. Y luego el Chicago en los años 80. Igual el estilo Harvard, y etcétera, etcétera. Entonces, el más antiguo y el más usado es APA. Y es usado por eso, porque es el más antiguo y porque fue el primer estilo de citación y referenciación para los documentos. Por eso tiene casi como 500 páginas el manual. El estilo Vancouver tiene 600, sí es cierto, tiene más, pero es porque incluye bastantes tipos de casos clínicos, de cosas muy, muy particulares propios del mundo de la medicina. Eh, y no tiene principios sobre redacción, sobre criterios de lenguaje libre de sesgo, y una serie de corporaciones que son muy, muy interesantes, que sí las tiene el manual de normas APA. Bien, hay algunos cambios que han habido, y los principales es que hay una mayor flexibilidad en el uso de las fuentes, como ya lo vimos, las fuentes serif y sans serif. Hay algunas diferencias bien sustanciales entre la sexta edición y la séptima. La sexta edición es del año 2010, la séptima es del año 2019, o sea, 2021 prácticamente, ¿no? Porque a partir de ese año se implementó en todo el mundo. El uso de fuentes. Hay una cuestión que sí deben tener en cuenta, de que en la sexta edición se incluía el lugar de la editorial. Por lo que dice Madrid, en la séptima no se incluye el lugar. ¿Y eso por qué? Porque a partir de un webinar que hicieron en el año 2020, dijeron de que ya no se debe incluir el lugar, porque el conocimiento no le pertenece a un lugar, le pertenece a la humanidad. Entonces, por eso ya no es necesario colocar el nombre de la editorial. Y además, muchas editoriales ya no están escritas a un lugar. Por ejemplo, Planeta, la editorial Planeta, es cierto, es de España, pero está en todo el mundo. Hasta en Lima tiene su propia sede. Entonces, no varía de editorial a editorial. Si la editorial es la misma, entonces el documento es igual. El libro que se imprime en Lima es el mismo que se imprime en España. Entonces, y siendo de la misma editorial, por eso ya no se coloca el lugar de la editorial. Este sí son cambios
sustancial. Antes se colocaba la palabra doy, en el 2010, y se colocaba el URL del doy. Ahora se coloca todo el URL, como pueden ver, ¿no? Es http, slash, punto, y todo el código doy. En lugar de usar adjetivos y sustantivos, lo que hacía la sexta edición era sustantivizar a las personas, y eso es algo que está mal, porque estamos denigrando a las personas con el lenguaje, de forma inconsciente. Entonces, si decimos los pobres, es como que su condición, su situación es la de ser pobres por siempre. En cambio, si hablamos personas en situación de pobreza, ya no estamos colocándole un adjetivo a la condición que ellos tienen, porque uno es pobre o nace pobre. Si uno es pobre, entonces todas las políticas están condenadas a fracasar. Pero si uno está pobre, entonces hay cuestiones que sí se pueden hacer y no estamos denigrando a las personas con el lenguaje. Y esta es una reflexión bien, bien larga que hacen en las normas. Es un capítulo especial que habla sobre todos estos textos, ¿no? Igual, ¿no? En la sexta edición no había categorías amplias para hacer a las personas, ¿no? Personas mayores de 65, personas en el rango de 65 a 75. O sea, hay cambios bien sustanciales y son 10 años que han pasado desde la última edición. Se elimina la palabra recuperado de, a menos que se necesite fecha de recuperación, eso sí había en la sexta edición y en la séptima ya no se coloca, a no ser que sea necesario, como ya había comentado. Se elimina el formato de la plataforma. Antes se colocaba versión Kindle, ¿no? Por ejemplo, acá este es un libro virtual de versión Kindle o de versión de iPad. Entonces, eso no tenía sentido porque estaban promocionando una marca. Y ahora ya no se coloca, simplemente se coloca libro virtual y ya. O se edita. Antes se colocaba el soporte, CD, DVD, cassette. No se coloca el soporte. Este sí es uno de los cambios más significativos que ha habido. En la sexta edición, cuando eran más de 7 autores, se mencionaban los 3 primeros y los oponía a la expresión edad. Esto es en la lista de referencias. En la séptima, si son 20 autores o más, se colocan los 20, a todos los autores. Este es algo es uno de los cambios más significativos que ha habido. Si hay una pregunta. ¿Cuál es lo máximo de autores de las editoriales? Depende mucho de la editorial. Normalmente en varias editoriales latinoamericanas permiten hasta 5 autores. Pero si uno ve en revistas asiáticas, hay hasta 80 autores. Y bueno, todos son Shibu, Lin, Lin, la pido más común, ¿no? O sean familiares, no sé. Pero en publicaciones asiáticas sí hay bastantes autores, hay más de 20. Y son documentos bastante concisos. Como ya les había comentado, había encontrado artículos, sobre todo chinos, que sus conclusiones son 2 hojas. Todo el artículo es 2 hojas, sin incluir las referencias, ¿no? Entonces es muy, muy puntual, claro, y la cantidad de autores es bastante grande. Y bueno, permiten, eso está más en función a la editorial, a la revista, de cuántos autores puede utilizar. Igual, la expresión edal, ahí está en trabajos de más autores, se debe acortar en la primera mención. Antes, esto es otro cambio. En la sexta edición, si eran 3 autores, la primera cita, la primera aparición, se colocaban los 3, y el último se colocaba con el símbolo et. Pero en la séptima edición, desde el primer autor, que tiene más de 3 autores, se coloca edal. En la cita, en el documento, pero en la referencia se colocan todos. Hay que presentar un 3, un 5,
si la editorial viene a ocultar ciencia de la mayor calidad. Sí, las editoriales piden de que cada autor que se agrega ha debido cumplir una función específica dentro de la investigación. Por ejemplo, uno es el autor principal, otro es el autor que se encarga de revisar el documento, otro es el que lo traduce, otro es el que echa la parte estadística, otro autor es el que ha visto las cuestiones éticas y de permisos o consigue el financiamiento. Es más, eso tiene un nombre, se llama la taxonomía de Tarx, si no me equivoco. Es una lista que tienen las editoriales en las que deben poner los nombres de los autores y la función que han cumplido dentro de la investigación. Eso porque hay muchos autores que simplemente les pedían plata a los demás y tenían que pagarles para colocarlos, o los ponían de amistad, ¿no? Sobre todo en muchos de los proyectos de investigación los colocaban simplemente porque era su amigo, y así tú vas a tener mejor currículo, pero eso no es ético, eso no se debe hacer. La contribución real de cada uno de los autores debe ser en cuestiones muy específicas. Uno ha visto exclusivamente la parte estadística, ¿no? Ha hecho la prueba de cromas, el coeficiente de Pearson, no sé. Otro vio la parte de la redacción del documento, otro ha buscado todos los antecedentes, ha hecho la matriz de antecedentes, analizando la cantidad de documentos, ¿no? Otro vio la parte del financiamiento, porque sí, hay muchas investigaciones que necesitan financiamiento, y conseguirlo no todos pueden, porque algunos son muy científicos o muy investigadores dedicados a la cuestión específica de la investigación y no saben cómo conseguir financiamiento. Hay otros que sí saben, ¿no? Ahí están los gestores, los que pueden ver. Y esas contribuciones, hay formatos que piden, el sistema OJS, que es el que tienen todas las revistas, que están en bases de datos. El JS es una plataforma que pagan para poder tener acceso al sistema de indexación. Y son varios formatos, son como 5 pestañas que uno tiene que llenar documentos, pruebas, hasta tiene que pasar subir la base de encuestas. Si han hecho encuestas, tienen que subir toda esa base en Excel o en SPS, para que, si es que dentro del proceso de revisión van a hacer las pruebas. El equipo editorial va a pasar los estadísticos y ver si lo que están presentando es real. Y si es falso, bueno, en el peor de los casos, niegan la publicación, ¿no? En el peor de los casos, sí los pueden denunciar porque están tratando de engañar. Eso sí, la contribución debe ser cuestiones reales. En ese caso de los investigadores chinos, no sé cómo harán, no sé si los 20, 50 que aparecen como autores, de verdad habrán contribuido o se colocarán por cuestiones de indexación. Porque si uno entra a las páginas digamos, de JCR, vamos a ver si podemos entrar y ver cuáles son esos índices. Es el índice de publicaciones en el mundo. Y quien está primero es Estados Unidos. Y quien sigue es, esta página pueden entrar para buscar revistas. O sea, no saben dónde publicar, entran en esta página, pueden aplicar los filtros y encontrar la revista donde quieren publicar. Ranking de países. Bien. Lo que se descubrió es que muchas de las revistas chinas y los autores de China se indexan o se exponen como coautores por esto, para que aparezcan en el índice H con mayor cantidad de documentos. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que las contribuciones de muchos de esos autores es nominativa, no es real. Y como no es real, les bajan puntos y categorías. Por eso Estados Unidos sigue apareciendo en primer puesto, porque las contribuciones y la cantidad de documentos que aparecen son mayores. Claro, los chinos publican más, pero no son citados ni por ellos mismos. Por eso su índice H de muchos autores chinos es bastante bajo. En cambio, en Estados Unidos sí, ¿no? Sus contribuciones son reales. ¿No? Y creo que Perú está en el puesto 80. Entonces, está en el puesto 71 a nivel mundial en cantidad de documentos. Bueno, Venezuela está delante de nosotros. Y bueno, de otros países latinoamericanos,
Chile está en puesto 47, ¿no? En cantidad de documentos y de autores. Bueno, eso es como para tener un dato de referencia. Y bien, creo que esto ya estamos terminando. Sí, entonces hasta aquí nos quedamos. Solo para indicarles que para la certificación van a tener que redactar un ensayo de mínimo de 4 páginas y con 10 referencias y sus respectivas citas y enviarlo al correo elasarte@usmp.p. A los que envíen, ya la siguiente semana pueden pasar para recoger su certificado, va a ser con nota y por 20 horas de este curso. El siguiente curso que vamos a realizar va a ser sobre Zotero, ese va a ser de 2 días. Zotero es un programa gratuito para gestionar las referencias y lo vamos a hacer usando Scopus. El Scopus es una base de datos que las universidades pagan, se pueden conectar desde la red Wi-Fi que tiene la universidad, pueden tener acceso a Scopus, no tienen que crearse una cuenta. Esa es la ventaja de las universidades, que todas las redes Wi-Fi o de Internet que tienen acceso a Scopus. Otra forma es que paguen, ¿no? Pero el costo es demasiado alto como para que una persona lo pague. Casi como $20,000 al año que se paga para tener acceso a estas bases. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos. Si hay alguna pregunta. Sí, profesor. Sí, es redactar un ensayo de 4 páginas usando referencias, 10 referencias, con citas directas o citas indirectas. Todo en normas APA y algunas consideraciones que también hemos visto. También pueden usarlas, ¿no? El uso de cambios en la redacción y otras cuestiones. Y enviarlo con su nombre y apellido al correo elasarte@usmp.p. ¿Es elasarte.v? Alguien me pasó mal el correo. Ya. Listo. Entonces, como mencionaba el profesor Pablo Rubio, nosotros hemos considerado la situación, por eso se ha tomado la lista. Es importante la asistencia ahí y la entrega del trabajo. La certificación es vital porque esto, aparte que va a servir de resultado de ustedes para su currículum, va a servir además para que ustedes puedan redactar también otros artículos. Los que son docentes ya saben la importancia de la redacción y publicación de artículos. Los que son estudiantes saben que van a tener que hacer tesis universitarias de licenciatura o de ingeniería o corresponde. Entonces, por eso es importante también tener estos conocimientos. Bueno, en nombre de la Universidad de Martín de Porres, el área de previsión social, el área de investigación, les agradecemos por haber participado y cualquier comunicación, cualquier consulta también me pueden hacer entonces al correo que está aquí. Gracias, eso es todo.